Una de las técnicas más importantes para poder integrar es la integración por partes. Tengamos una expresión en la cual se nos pide integrar y la expresión es de la forma u diferencial de b. La regla para hacer integración por partes nos dice que la integral de este tipo es igual a u multiplicado por b menos la integral de b multiplicada por la diferencial de u. A continuación voy a desarrollar un problema muy práctico para poder entender mejor esta regla. Tengamos la integral del logaritmo natural de x multiplicado por diferencial de x. Para poder desarrollar este problema a través de la integración por partes, lo primero que voy a hacer es identificar cuál es u y cuál es diferencial de b en esta expresión. En una forma muy rápida para comparar, puedo decir que el logaritmo natural de x, es igual al logaritmo natural de x. Y de la misma manera puedo decir que b diferencial de b es igual al diferencial de x. Nuestro siguiente paso a desarrollar, voy a derivar el primer término, que es la derivada de u, es igual a la derivada del logaritmo de x. Como hemos aprendido anteriormente, la derivada de un logaritmo de x es la derivada del logaritmo de x, es diferencial de x sobre x. Nuestro siguiente paso es este paso. Diferencial de b igual al diferencial de x. Lo que voy a hacer, voy a integrar esta expresión rápidamente. Como hemos aprendido en un poco anterior, la integral de diferencial de b es b. Y la integral de diferencial de x es solamente x. De esta manera ya tenemos u diferencial de b, diferencial de u y b señalados. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a copiar el problema una vez más para dejarlo más claro, para poder explicar mejor. Tengamos logaritmo natural de x, diferencial de x. Y esto va a ser igual a ¿qué? Lo que voy a hacer en este momento, voy a cambiar de lapicero. Y esto ustedes lo tienen que hacer mentalmente. Por lo tanto, acá, logaritmo de x, yo sé que es u. Diferencial de x es diferencial de b. La regla nos dice que cuando tengamos una integral de este tipo, esto va a ser igual a ¿qué? Es igual a u multiplicado por b, como hemos escrito anteriormente, menos integral de b multiplicado por diferencial de u. Ok, por lo tanto en la parte superior en esta línea voy a poner lo que hemos encontrado. Entonces acá la fórmula me dice que tengo que primero que poner es u. Entonces acá voy a poner u. U es logaritmo de x. La expresión me dice que acá tengo que poner b. Y b, si nos fijamos bien, es x. Menos. Luego me dicen que acá tengo que poner integral. Y tengo que poner b para empezar. Y b es x. Luego tengo que multiplicar
diferencial de u, pero como nos apreciamos, diferencial de u es diferencial de x sobre x. Y esto es diferencial de u. Toda esta expresión es diferencial de u. Por lo tanto, ya voy a poder integrar esta expresión. Tengamos logaritmo de x, diferencial de x, es igual a, como sabemos acá no se hace nada. Discúlpenme. Lo que he realizado solamente es, en este momento, es copiarle la expresión logaritmo de x, diferencial de x, la integral de logaritmo de x, diferencial de x, sin ningún cambio. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a copiar esta parte, me va a quedarme x, ahora voy a cambiar. Esto no es muy importante, pero le estamos dándole forma ya a nuestra expresión. Menos. Lo que voy a hacer acá, tenemos x sobre x. Me puedo dar cuenta que puedo eliminar x, entonces lo que me va a quedar acá es diferencial de x borro y me está quedando el diferencial de x. Nuestro siguiente paso, ya acabando el problema casi, logaritmo natural de x multiplicado por diferencial de x es x logaritmo natural de x menos la integral de diferencial de x. Como ya hemos aprendido anteriormente, la integral diferencial de x es solamente x, y a todo le vamos a sumar una constante c. De esta manera hemos podido desarrollar este problema a través del método de integración por partes. Vamos a hacer unos cuantos problemas más para poder explicar mejor este método.